Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 30, del versículo 10 al 14, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Los pecados que Dios odia. Los pecados que Dios odia. Bien. Leamos entonces del capítulo 30 del versículo 10 al 14. Capítulo 30, versículos 10 al 14. Dice la palabra de Dios: Nunca difames al empleado ante su patrón, porque te maldecirá y sufrirá las consecuencias. Algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidas con su madre. Se consideran puras en su propia opinión, pero están sucias y no se han lavado. Contemplan a su alrededor con soberbia y miran a otros con desdén. Tienen los dientes como espadas y los colmillos como cuchillos. Devoran al pobre de la tierra y a los necesitados de entre la humanidad. Bien, estamos viendo en esta sección los pecados que Dios odia. Dice primeramente que el siervo no calumnie a su amo, no lo acuse en cosas pequeñas por hacer el mal. En toda la época de la historia de la humanidad hemos tenido hijos que tratan mal a sus padres. Muchos se llegan incluso a convencerse de que son personas santas, pero sus corazones están llenos de pecado y practican maldad secreta. Hay otros cuyo altivo orgullo es manifiesto. También ha habido estos tipos de hombres a lo largo de la historia. Vemos 4 clases de personas aborrecibles en este capítulo 30. Primero, los hijos que son irrespetuosos, las personas que son hipócritas, los hombres vanidosos y los opresores crueles, que son ilustrados en este capítulo asimismo como la insaciabilidad de los hijos pródigos y su destino, la hipocresía o el disimulo del verdadero carácter y varios ejemplos de orgullo y opresión. Asimismo, hay 3 unidades que se relacionan entre sí en esta sección. Maldecir es el vínculo verbal entre el dicho que encontramos en el versículo 10 y en la unidad más extensa hacia el versículo 11 al 14. La primera advierte contra la interferencia en los asuntos de otras personas, de modo que se pueda traer repercusiones. Él puede ser el amo o el siervo. Luego los versículos 11 al 14, en cada versículo describe a un grupo de personas cuya arrogante confianza propia es desaprobada. Tales listas a veces culminan al final y el versículo 14 es el doble que los otros en extensión. En su culminación, entonces, la unidad también se relaciona hacia lo que hemos revisado en el capítulo 29 con su tema alrededor de la pobreza, aunque los términos usados para pobreza son distintos en esta sección. Lo primero que podemos notar es una exhortación hacia la calumnia. Aquí se nos exhorta para que no nos aprovechemos de la posición de inferioridad de otra persona. Puede ser una tentación pensar que podemos decir lo que se nos ocurra de otro individuo, simplemente porque está desprovisto de influencia. La calumnia, al igual que otros pecados, repercutirá sobre nosotros mismos, a diferencia de la maldición que se menciona en Proverbios 26:2. Esta sería merecida.
De una forma u otra pagaremos por dar falso testimonio contra otro, sin que importe su posición social. Vemos estas 4 clases de personas. Si nosotros leemos en la Reina Valera 60, el versículo 10 dice: no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Vemos que existe esta expresión, hay una generación, que también se puede traducir como hay una clase de gente. En el versículo 10 vimos el mal de la calumnia contra cualquier persona, incluso si se trata de alguien de condición humilde. Ahora vemos 4 clases más de malvados. Por supuesto que los malvados muchas veces no se limitan a una clase de maldad. Los de el primer tipo son los que maldicen a los padres. Es normal que al pensar en la maldición la asociemos con empleo de ciertas malas palabras, pero maldecir significa realmente disminuir, tratar a alguien como si fuese insignificante, desobedecer, deshonrar, faltar al respeto o menospreciar. Todas ellas son formas de maldecir a los padres. Dios quiere que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Las palabras que Martín Lutero enunció a la explicación del 4.º mandamiento lo hace de esta forma: debemos de temer y amar a Dios de modo que no despreciemos ni irritemos a nuestros padres y superiores, sino que los honremos, los sirvamos, obedezcamos, amemos y los tengamos en alta estima. El versículo 12 describe a la segunda clase de personas, los que confían en sus propias obras para la salvación. Aunque son pecadores, no ven sus propios pecados. El versículo 13 prosigue con una clase de gente similar a la anterior, los que se tienen a ellos mismos en alta estima y miran con desprecio a los demás. En el Sermón del Monte se refleja con frecuencia el libro de Proverbios. Jesús advierte contra este pecado. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 3 al 5. Finalmente, el proverbio nos dice que los malvados están preparados para devorar a otros. En estos 4 versículos se aprecia un argumento gradual. Primero, los que maltratan a sus propios padres. Después, los que piensan demasiado bien de ellos mismos y menosprecian a los demás. Ahora, la gente que no tiene consideración con sus semejantes. Quizás se trate incluso del mismo tipo de individuo que muestra una progresión del mal que comienza en el hogar a temprana edad y que gradualmente sale al exterior, haciéndose cada vez más descarada. En el Salmo 14, versículo 4, David utiliza la misma imagen del mal que devora a los demás. ¿No tienen discernimiento todos los que cometen maldad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no involucran a Jehová? Pero no solo los que manifiestan su desprecio al Señor, los que son capaces de devorar al pobre, a veces hacen lo mismo los que guardan la apariencia de que son personas
religiosas. Jesús habló de los que ocupan los principales asientos en las sinagogas, que devoran las casas de las viudas y para disimularlo recitan largas oraciones. Marcos capítulo 12 versículos 39 al 40. Entonces, devorar es aprovecharse de los débiles, ya sea en los negocios o en otras actividades. Es posible que en ocasiones hayamos estado incluidos en alguna de estas 4 clases de personas que aquí se ilustran. Si este es el caso, pidámosle a Dios que nos perdone y que nos capacite para vencer esos pecados. Que el Señor nos ayude a reemplazar la santurronería con humildad y el ansia de devorar a otros con el deseo de ayudarles y hacernos sus amigos. Esta sección de Proverbios nos muestra también lo grave que es la difamación. En este versículo 10 encontramos justamente esta exhortación, esta advertencia contra la difamación. Y hay ciertamente severas denuncias de estas personas depravadas, los que rechazan los derechos de la familia, los que se consideran justos en su propia opinión, aquellos que son desdeñosos, aquellos que son arrogantes, altaneros, soberbios, orgullosos, y los crueles de palabra y hecho. Así que la primera acusación que se hace es en el versículo 10. Dice, una acusación equivocada contra un esclavo. Parece un proverbio aislado, que es típico en la lectura de proverbios, que advierten en contra de la presentación de una acusación no bien establecida, con testigos con respecto a la conducta de un esclavo. Después, si la acusación se revela como falsa, el acusador puede experimentar la vergüenza. Hay 4 linajes corrompidos, 4 clases de personas que se condenan en esta sección. Y como sabemos, las actitudes de una generación perversa, las actitudes de una clase de personas puede traer repercusiones sobre su persona. Y claro que esto le va a perjudicar, incluso siendo entonces receptor de las consecuencias de lo que ha hablado y también las consecuencias legales de haber mentido. Pensemos en lo que nos transmite esta sección. Esta generación dice que empieza por maldecir a los padres y termina por oprimir a los más pobres y necesitados. Esta generación dice es inmoral, aunque se cree inocente. Por lo tanto, es orgullosa y menosprecia a los demás. Hay un autoengaño y una serie de maldades. Obviamente, esa generación no sigue la ley divina y le falta por completo la sabiduría de lo alto. ¿Dónde estamos hoy en relación con estas características? Si nosotros pensamos en los pecados que Dios odia, podremos observar que desde la perspectiva humana hay algunos pecados que son más graves que otros, pero ante los ojos de Dios todo pecado representa el quebrantamiento de los ideales que Él nos ha presentado en su palabra. En este pasaje el autor menciona 4 pecados que odia. El primero, el maldecir a los padres. Llevaba la pena de muerte en la ley de Moisés.
Era algo verdaderamente grave. Porque también el maldecir a los padres implicaba la pérdida de la bendición de Dios. Éxodo 20:12. El segundo pecado que Dios odia es el ser hipócrita, porque el hipócrita se engaña a sí mismo. El hipócrita se queda en su inmundicia. El tercer pecado que odia es el ser orgulloso. Se ve como de mayor importancia que la que tiene. Y es también el hombre que se cree superior a los demás. Así, el orgulloso no escatima en las consecuencias de su actitud. Y el cuarto pecado que Dios odia es el oprimir al pobre. Usa los dientes para derrotar a los pobres. Usa las mandíbulas para devorar a los débiles. La falta de honor a los padres, la hipocresía, el orgullo y la opresión son 4 pecados muy comunes que se dan hoy igual que en los días de Salomón. Nuestro deber es luchar por erradicar estos pecados en nuestras familias y en la sociedad y en nosotros mismos. Así que la primera exhortación que hace este proverbio, esta sección que hemos leído de Proverbios, pareciera que nos dice en el versículo 10, no te entrometas en asuntos ajenos, no acuses al siervo ante su señor. La palabra que se usa aquí de acusar tiene el sentido de difamar. La difamación es una acusación falsa e injusta. Tales acusaciones provocan un escándalo y traen consecuencias. Dice, no sea que te maldiga y lleves el castigo. La advertencia abarca más que las relaciones entre siervos y patrones. No es sabio y es peligroso difamar a cualquier persona. Así que pensemos en cuál es la opinión que nos merece la palabra de Dios. ¿Cómo tomamos estas advertencias acerca de las razones que nos provee aquí? ¿Cuáles son las consecuencias entonces que podemos nosotros observar de difamar a otra persona? Hay generación, como hemos visto, irrespetuosa, que maldice a su padre y no bendice a su madre. Esta clase de conducta es muy repugnante y desobedece así al 5º mandamiento de Dios. El versículo 17 que veremos posteriormente habla un poco más sobre este tema y pronuncia una maldición sobre el que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de a su madre. Dice el versículo 17 del capítulo 21 de Éxodo, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Esa era la consecuencia que ilustraba el libro de Éxodo. Dice esta sección de Proverbios, hay generación hipócrita, limpia en su propia opinión, pero con inmundicia por dentro. Uno no debe calificarse a sí mismo en cualquier área de la vida, especialmente en lo espiritual. La generación que se declara limpia a sí misma probablemente presenta una fachada de limpieza, pero tiene inmundicia en su corazón. Nuestro Señor Jesucristo reprendió drásticamente a los religiosos por su hipocresía. Hay una generación orgullosa, llena de arrogancia, que tiene un concepto muy elevado de sí misma y desdeña a los demás. Ni los mira. Sus párpados están levantados en alto. Hay generación cruel y avara. Sus dientes son espadas y sus muelas cuchillos. Con ellos devora a los pobres y a los menesterosos, así como los animales carnívoros devoran a sus víctimas. Lo que tiene en común esta generación es que se vuelven malas. Así que
Pensemos, ¿cuál es el peligro de ser irrespetuosos con los padres? ¿Cuál es el problema del que se declara a sí mismo como limpio? ¿Qué calificativo pone al que tiene ojos altivos? ¿Qué hacer con los pobres y con los menesterosos cuando es visible la condición de vida que están teniendo? Vemos una advertencia de entrometernos en los asuntos personales de otros. Un señor podría maldecir a la persona que acusa falsamente a su siervo, en contraste con la maldición no merecida del capítulo 26 en el versículo 2. Este dará en el blanco, por decirlo así, porque sí es justa. Este dicho puede ser una máxima en sí mismo o es probable que sea una introducción a lo que hemos visto de los versículos 11 al 14. Son 4 tipos de comportamiento indeseable. Hay 4 tipos de personas que se mencionan aquí y que vemos que Dios reprueba su actitud, Dios reprueba su forma de pensar: los irrespetuosos, los hipócritas, los arrogantes y los que son opresores. La gente que piensa que es limpia dice moralmente puros ante Dios, pero no se han limpiado de su inmundicia, de pecado, se vuelven hipócritas y por lo tanto aborrecibles a los ojos de Dios. El Señor también aborrece la altivez, y eso contrasta con las actitudes de humildad y reverencia que poseía Agur. La gente que oprime a los pobres y a los menesterosos son, como hemos visto, como estos animales voraces que hincan sus dientes para devorar a su presa. Hay una amonestación directa contra el pecado de perjudicar al criado ajeno, acusándole ante su amo, acto especialmente reprensible cuando la víctima es un esclavo, que no tiene quien le respalde y no le creerán cuando niegue la acusación. Este pecado, dice la palabra, no queda sin castigo. La relación de algunas clases de personas que hemos visto aquí son especialmente abominables. Jóvenes rebeldes e ingratos que no quieren soportar el yugo de la obediencia y maldicen e insultan a sus padres. Hipócritas presuntuosos que se creen limpios cuando están llenos de inmundicia por dentro. Orgullosos, altivos, los párpados levantados en alto significan el desprecio con que miran a sus semejantes. Codiciosos, insaciables, de dientes enormes, grandes, como bestias de presa que abusan de su poder para explotar sin compasión a los desvalidos. Así llegamos a la conclusión de esta sección de versículos y hemos de observar que aquellos que no respetan a sus padres, que maldicen a su padre y madre, quebrantan el 5º mandamiento. La hostilidad que presentan hoy los jóvenes hacia sus padres y adultos en general es una de las características de una sociedad que está en decadencia. Aquellos que son limpios en su propia opinión son viles y sucias, no tienen sentido de vergüenza. Por fuera parecen paredes blanqueadas, pero por dentro están llenos de huesos de hombres que están en putrefacción. Las personas que son altivas y arrogantes es aquellos que no solamente desprecian a los demás, sino que también se jactan en hacer mostrar las debilidades de los demás. Es también estas personas que son opresivas, que en su insaciable avidez por riqueza rompen, desgarran e incluso llegan a devorar a los pobres, haciéndoles trabajar muchas horas
con poco sueldo, malas condiciones laborables y otras formas de injusticia social. Así que vemos finalmente la forma de actitud de los altivos, de estos hombres que miran a los demás por encima de su hombro. Pensemos en estos pecados que Dios odia. A veces, podemos pasar por alto alguna de estas actitudes que hemos observado. A veces, desgraciadamente, no solamente en los jóvenes, sino también en las personas adultas. A veces también las personas adultas llegan a ser hipócritas, llegan a ser orgullosos. Y muchos se olvidan de un trato digno a sus semejantes, sobre todo cuando estas personas tienen menos economía. El versículo 14 nos invita a no oprimir al pobre. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó una máxima: tratar a los demás como nosotros nos gustaría que fuésemos tratados. Así que pensemos en estas palabras que nuestro Señor nos dio cuando estemos haciendo el trato hacia los demás. ¿Cómo nos gustaría ser tratados? ¿Cómo nos gustaría que las demás personas se comportaran con nuestra persona? Así tendremos una norma para nosotros tratar a los demás. Así que los que somos hijos, busquemos no maldecir a los padres. Los que están en alguna condición, que tengan empleados, súbditos o personas bajo su mando, no les opriman. Y todos busquemos no ser hipócritas o ser orgullosos, ser sabios en nuestra propia opinión y menospreciar a los demás. Seamos prudentes y oremos a Dios para que en todo tiempo estos consejos que nos ha dado por medio de su palabra podamos ponerlos en práctica y evitar que todo aquello no se vuelva en nuestra contra, que todo aquello esté en contra de nosotros y nos llegue a acusar y tengan repercusiones sobre nuestra persona. Así que busquemos en todo tiempo el sabio consejo de nuestro Padre Dios cuando alguna condición nos requiera sabiduría y discernimiento. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la bendición del descanso. Gracias, Señor, porque en todo tiempo, Señor, nos muestras tu bondad, tu grandeza y tu misericordia, Padre. Porque siempre eres bueno, a pesar de que a veces nosotros, Señor, llegamos a ser infieles, llegamos a transgredir la ley que nos has dado a través de tu palabra. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, las que hemos hecho conscientes, y Señor, también por aquellas que hacemos inconscientemente. Señor, permítenos tener la visión adecuada de las cosas, la perfecta visión de aquellas cosas que hacemos a veces inconscientemente, Señor, y que te ofenden a ti y que también ofenden a nuestros semejantes. Señor, pon discernimiento en nuestra mente, pon palabras sabias en nuestro hablar y permítenos conducirnos rectamente en el camino que tú has marcado para cada uno de nosotros, que podamos transitar, Señor,
en el camino que observa tu ley, tus mandatos, tus preceptos, Señor, y que agrademos en todo tiempo, Señor, a tus ojos. Permítenos también, Señor, en este tiempo dar muestras de lo que nos has permitido, Señor, ahora al conocerte. Padre, permítenos comunicar a otros tu evangelio. Permítenos llevar a otros los mensajes de buenas nuevas. Y, Señor, perdona asimismo nuestras faltas en cuanto a este trabajo que has puesto sobre nuestras manos. Permítenos con alegría llevar tu mensaje a todos aquellos que se encuentran extraviados. Padre nuestro, dejamos todas estas cosas en tus manos y rogamos, Señor, para que tú las atiendas y en tu perfecta sabiduría, Señor, de respuesta a nuestras peticiones. Te damos gracias por todo, por todas las cosas, y de todo ello rogamos a ti y clamamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.